Quizás no sea muy ortodoxo hacer lo que voy a hacer, pero voy a correr el riesgo de proponerles un juego de sabiduría haciendo uso de uno de los recursos literarios utilizados en los evangelios, el propio testimonio. Les cuento, hace 25 años, una noche de invierno en Salamanca, paseando como es habitual por los soportales de su plaza mayor, me encontré hincado de rodillas sobre la fría piedra a un niño de no más de 10 años que pedía con la mano extendida y la mirada fija en el suelo. Nadie le prestaba atención. Yo le evité la primera vuelta que di a la plaza. En la segunda, subido en mis pensamientos, deseaba que el niño ya se hubiera ido. Pero no, seguía ahí como esperándome. Volví a pasar de largo. En la tercera vuelta me eché la mano al bolsillo. No llevaba dinero, algo normal en un estudiante becado. Al doblar la esquina de uno de los lados de la plaza, volví a desear que el pequeño se hubiera ido, pero no. Estaba en el mismo sitio. Esta vez me paré, me arrodillé junto a él y le pregunté. Me dijo que si esa noche no llevaba 400 pesetas a su casa, su padre le daría una paliza. Y todavía le faltaban 200 pesetas. Les voy a contar al final de mi exposición el desenlace de esta historia. La idea para el tema de este trabajo viene de mi gusto por los libros de autoayuda y motivación. He comprobado muchas coincidencias entre estos y la literatura bíblica, y en particular con el Nuevo Testamento. El título que he elegido es Jesús de Nazaret, sabio y maestro de vida. Aclarar que cuando hablo de Jesús sabio he intentado evitar en lo posible su identificación con la sabiduría con mayúsculas que aparece en numerosos textos del Antiguo Testamento, la sabiduría como presencia de Dios en el mundo. Nuestra intención inicial es hablar de Jesús desde el testimonio de su vida y la enseñanza que propone. Su mensaje es universal y de sorprendente actualidad. Quiero centrarme en Jesús de Nazaret no como profeta, como sanador o defensor de los últimos, sino como un maestro, cuya sabiduría enseña a vivir de manera diferente. El trabajo lo he dividido en 4 bloques fundamentales. En el primero de ellos, a modo de introducción, expongo lo que me ha motivado a la hora de hacer este trabajo, el planteamiento, los objetivos del mismo. En el segundo y tercer bloque desarrollo el contenido del tema elegido, Jesús el Maestro y el Sabio, para terminar con las conclusiones y proposiciones finales. En este trabajo me he marcado como objetivo buscar en las diferentes fuentes históricas los textos donde Jesús aparece explícitamente nombrado como maestro y los textos donde aparece enseñando para recoger de ellos la forma, la manera, el modo como Jesús enseñaba, para intentar aplicarlo a los maestros de hoy en día. Muestro el contexto educativo de Palestina en tiempos de Jesús. Se hace una breve descripción del significado del término rabí, del grupo de los escribas, a los que se llamaba también maestros o doctores de la ley, con su función correspondiente de la enseñanza y explicación de la Torá. También hablo de la tradición sapiencial bíblica como objeto de reflexión y como orientación complementaria a la vida espiritual, empezando por las características de la sabiduría antigua de Oriente, que está en la raíz de la predicación de Jesús y que ilumina el camino y la fe de las personas que desean vivir con dignidad y con fe. Por último, se expone la originalidad de la sabiduría de Jesús a través del análisis de textos de los evangelios sinópticos, las cartas de San Pablo y el prólogo de Juan, para concluir planteando el estilo de vida que propone la radicalidad de la sabiduría existencial de Jesús de Nazaret y su aplicación concreta a la educación hoy. Las fuentes utilizadas principalmente son los libros sapienciales y los evangelios canónicos. Y hay otras fuentes literarias de interés como son el Evangelio Apócrifo de Tomás, los escritos del historiador Flavio Josefo, el testimonio de historiadores romanos, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, que ofrecen datos que se compaginan con lo que dicen las fuentes cristianas. Y por último, los manuscritos de Qumrán, que nos arrojan luz sobre la riqueza y diversidad del mundo judío y las primeras comunidades cristianas. También utilizo bibliografía académica sobre exégesis bíblica, cristología, historia antigua y filosofía, artículos, ensayos periodísticos en formato digital y, por supuesto, también libros de autoayuda. La metodología utilizada, pues con la ayuda del tutor he recopilado una bibliografía básica, la he leído teniendo en cuenta las cuestiones que se deberían abordar en la redacción del trabajo. He intentado prestar la atención a lo que en cada estudio se decía de los anteriores y a los puntos de coincidencia y discrepancia entre ellos. También he procurado leer de una manera activa, reflexionando, comparando y tomando notas.
A partir de la bibliografía básica he elaborado un listado más amplio de obras sobre el tema, con apoyo también de Internet, y finalmente he redactado el trabajo de acuerdo con las normas de estilo y el esquema acordado por el director. Comienzo a desarrollar el contenido del trabajo. En la introducción, haciendo una afirmación quizá un tanto arriesgada, pero que respaldo por el reciente libro de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, digo que Jesús no asistió a ninguna escuela, ni fue discípulo de ningún maestro, y que su maestría, su sabiduría, le viene de su propia experiencia vital. El testimonio de la vida de Cristo y la enseñanza que propone es, bajo mi punto de vista, universal y de plena vigencia. Contra una visión puramente materialista del hombre y del mundo, las palabras de Jesús atraviesan los siglos sin perder actualidad. La existencia humana es preciosa y estamos llamados a buscar la verdad, a ser libres, a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. La crisis que vivimos no es simplemente económica y financiera, sino también espiritual. Nos remite a interrogantes universales. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Cuál es el verdadero progreso? ¿Cuáles son las condiciones para una vida en sociedad? ¿Por qué vivo? En el segundo bloque, Jesús el Maestro, me pregunto cómo era la educación en tiempos de Jesús. La edad para ingresar a la escuela era a los 5 o 6 años. Empezaba con el estudio de la escritura. A los 10 años se pasaba al estudio de la ley oral o Misná. A la edad de 12 o 13 años el joven terminaba sus estudios. Si era dotado y le interesaba, podía continuar poniéndose a los pies de los maestros de la ley, junto a otros adultos que estudiaban la Torá en su tiempo libre. Si mostraba capacidades y disposición, podía después de algunos años ir donde algún sabio famoso y permanecer con él por un determinado número de años. La tarea preeminente de los maestros o sabios consistía en la enseñanza de la Torá, pero así como se esperaba de ellos erudición, también se esperaba una conducta congruente con la enseñanza. Se esperaba que el comportamiento del maestro fuese de tal forma que produjeran los discípulos el deseo de seguir su ejemplo. Aquí el enseñar, más que un oficio, es un estilo de vida. Algo similar se esperaba de los estudiantes de acuerdo al principio de que el estudio procede y conduce a la acción. En una palabra, el estudio de la Torá modela la vida. La enseñanza en las escuelas de los sabios era oral. El sabio daba lección y los discípulos podían hacer preguntas. Más bien toda la enseñanza apuntaba a la participación. Gran parte de la enseñanza se daba en forma de preguntas y respuestas, como en un momento se verá también en relación con Jesús. No se sabe con certeza si Jesús pudo tener otra formación aparte de la que recibió en su casa. Tampoco parece que se puedan aplicar a la Galilea de los tiempos de Jesús las descripciones rabínicas que hablan del funcionamiento de escuelas en los poblados de Palestina. La gente de los pueblos tan pequeños como Nazaret carecían de medios para aprender y probablemente tampoco tenían libros en sus casas. ¿De qué manera enseñaba Jesús? Jesús fue un maestro poco convencional. La gente lo llamaba rabí porque lo ven no solo como profeta de Dios, sanador o defensor de los últimos, sino como maestro que enseña a vivir de manera diferente bajo el signo del reino de Dios. Entender al otro en cuanto otro, respetándolo en cuanto tal. Por eso Jesús no impone, sino que invita a pensar y se abre al diálogo. Esto se ve con gran claridad en las parábolas, consideradas como herramientas de diálogo que buscan por medio de la reflexión un cambio de visión y de comportamiento. Son justamente los cambios de comportamiento los que miden el aprendizaje. Jesús busca la reacción de sus destinatarios, que se expresen, que expongan sus puntos de vista, que argumenten, que tomen posición ante lo que Él les plantea. Cuando Jesús proclama el reino de Dios, lo hace buscando despertar una respuesta. Dios está ya actuando e Israel no puede dar la espalda a esta nueva situación. Al invitar Jesús a sus interlocutores a la reflexión, confía en ellos y esto los hace ser y sentirse valorados. Jesús utiliza imágenes siempre pertinentes en los más diversos ámbitos de la naturaleza, de oficios como la pesca, la agricultura, el pastoreo, el mundo doméstico, financiero, social, de la historia y la tradición de su pueblo. Jesús ha recogido todos esos elementos y los aplica a su enseñanza. Jesús, para enseñar, parte de sus destinatarios y de las situaciones. Hay una enseñanza, por tanto, completamente contextualizada. Por una parte, las imágenes son adecuadas a sus interlocutores y por otra, tanto las situaciones cotidianas como la de los destinatarios son usadas en la enseñanza. Es lo que se ha llamado el lenguaje encarnado. Esta sensibilidad muestra la actitud de apertura que lleva a estar constantemente aprendiendo de lo que se percibe, porque si está abierto, se es capaz de incorporar el entorno. Jesús hace lo que dice y dice lo que hace. Esta coherencia es probablemente
lo que le hace irradiar autoridad. La gente sabe que Jesús no es un maestro de ley, no ha estudiado con ningún maestro famoso, no procede de ningún grupo dedicado a interpretar las escrituras, habla en las plazas, junto a los caminos, a orillas del lago, tiene su propio lenguaje y su propio mensaje. Jesús tiene un estilo de enseñar propio, sabe tocar el corazón y la mente de las personas, con frecuencia les sorprende con dichos paradójicos y desconcertantes, otras veces provoca con expresiones exageradas, habla con ironía y humor, sabe emplear con gracia juegos de palabras. En Jesús, la enseñanza, tal como ha sido aquí descrita, es un estilo de vida. Nunca nacerá un mundo más humano si no cambia el corazón de las personas. Jesús quiere tocar el corazón. El reino de Dios ha de cambiar a todos desde su raíz. Solo hombres de corazón nuevo, harán un mundo nuevo. Con un lenguaje extraído de la sabiduría popular, Jesús deja entrever de manera inconfundible su propósito. No quiere enseñar a caminar por el camino ancho, desea mostrar un camino diferente, el camino que conduce a la vida. Para Jesús, lo decisivo es el amor. Solo se vive como hijo de Dios, viviendo de manera fraterna con todos. En el reino de Dios, el prójimo toma el puesto de la ley. Toda criatura humana tiene derecho a experimentar el amor de los demás y a recibir ayuda que necesita para vivir dignamente. El tercer bloque, Jesús el sabio. La sabiduría es un fenómeno que encontramos en todos los pueblos y en todos los tiempos. La sabiduría israelita no constituía un conjunto aislado de conocimientos, sino que se nutría fundamentalmente de la corriente sapiencial de las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. En todos los libros del Antiguo Testamento aparecen referencias a la sabiduría mediante proverbios, metáforas, consejos y otros géneros literarios. Sin embargo, las características de la sabiduría israelita aparecen fundamentalmente en los 5 libros sapienciales: Proverbios, Job, Coelho, Eclesiásticos, Sabiduría y también el libro de los Salmos. El propósito de la sabiduría bíblica es fomentar la justicia, obtener la paz, el orden, la felicidad, empezando en el propio interior. Este propósito resulta posible solamente si se tienen en cuenta las leyes de la naturaleza, las características de la persona humana y sobre todo es factible con el uso de la inteligencia, con la reflexión sobre lo que se dice y lo que se hace, con el desarrollo progresivo de la vida humana, valorando todos sus aspectos. ¿En qué consiste la originalidad de la sabiduría de Jesús de Nazaret? El Nuevo Testamento recoge la tradición que llega del Antiguo, pero realiza en ella algunas transformaciones desde el acontecimiento de Jesucristo. Algunos textos presentan a Jesús como maestro de sabiduría, no solo porque Jesús habla como los sabios, es decir, empleando el género literario de los sabios, como las parábolas, los enigmas, los aforismos, etc., sino porque lo que él dice es considerado como palabra de sabiduría. El pensamiento de Jesús de Nazaret hay que ubicarlo tanto en la gran tradición sapiencial judía, representada por los libros de la sabiduría, como la tradición helenística, con su aporte esencialmente griego, pero también egipcio y mesopotámico. Los actuales estudios antropológicos presentan a Jesús de Nazaret influenciada por ambas tradiciones. Por eso se ha podido hablar de influjos no solo teológicos, sino filosóficos. La Iglesia ha situado tradicionalmente la sabiduría de Jesús en una línea más bien platónica, idealista y espiritualista. La sabiduría de Jesús puede y debe correlacionarse con la sabiduría de Sócrates, tal y como intuyó el Renacimiento y como ha mostrado también la filósofa húngara Agnes Heller. Efectivamente, tanto Sócrates como Jesús son dos maestros de la vida y predican y practican una sabiduría existencial, filosófica y mediadora en el caso de Sócrates y religiosa y remediadora en el caso de Jesús. Como dice Filón, el auténtico sabio sabe hacer el bien a través de la bondad, y tanto la sabiduría socrática como la sabiduría de Jesús de Nazaret son una sabiduría de vida, de la vida mortal ante su trascendencia. Termino en el apartado 4 con las conclusiones. Decir que para los docentes seguir el modelo de Jesús sabio y maestro de vida debería significar la desaparición de los límites entre la enseñanza y la propia vida. Integrar el conocimiento y ser capaz de penetrar en la comprensión de la realidad y de sus procesos. El modo de enseñar de Jesús no se fundamenta solo en los contenidos, que son importantes, sino en enseñar a utilizar de forma ordenada y sistemática el pensamiento y que éste se transforme en una herramienta útil para la propia existencia. Jesús pretende enseñar a descubrir las razones, los fundamentos para actuar más humanamente. Para esto resulta de trascendental importancia el diálogo y la apertura al otro. Estar abierto a los demás, a sus argumentos, a su forma de ver las cosas. Para terminar y ya como conclusión,
quiero retomar la historia real con la que he querido enmarcar esta exposición a modo de aplicación práctica. Las palabras de aquel niño que yo me encontré en Salamanca me conmovieron. Le faltaban todavía 200 pesetas para evitar la paliza de su padre y yo no tenía nada. Me incorporé, volví a rebuscar en mis bolsillos y encontré 2 monedas de 100 pesetas. Aquella experiencia me hizo un poco menos ignorante. Me enseñó a descubrir las razones, los fundamentos para actuar más humanamente y la importancia de estar abierto a los demás, a sus argumentos y a su forma de ver las cosas y a sus problemas. Termino con las palabras del Santo de Asís: la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos.